tu mente comienza a ser más ávida, comienza a ser más afilada a aquello que necesitas y comienzas a entender, no, esto es parte de mi sentimiento, esta es una tristeza que ni siquiera es de Dios, pero hay que descartarla. Esta inseguridad que tengo, esto no es de Dios, pero hay que quitarla. Habla en Efesios 6:17 la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada vez que leemos, Dios implanta esa palabra en nuestro corazón. ¿Todos han leído la palabra? ¿Sí? Yo sé que cada uno tiene un libro que es favorito, del cual tu corazón se inclina a leer ese libro. Su corazón se inclina a leer un libro en especial. Si no tienes uno, pregúntale al Señor, pídele al Señor que te regale ese libro para que puedas inclinarte a leer más ese libro y que Dios trate con cada uno lo que tiene que tratar. Esa espada del Espíritu, dice Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces entendemos que la palabra de Dios es como un cuchillo, ¿sí? Que es más cortante que una espada de dos filos. He entendido y he escuchado esta frase que la espada corta en dos sentidos. Corta en el sentido al que va, hacia donde el origen, pero también corta en el sentido hacia el cual está dirigiendo la empuñadura, ¿sí? Y esta espada no es una espada normal, sino que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Sabes? A veces no entendemos discernir qué parte le pertenece a los sentimientos y qué parte le pertenece al espíritu. ¿Cómo discernir eso? ¿Cómo entender cómo escuchar si es Dios el que está hablando o es mi alma, o es mi corazón, o es el deseo de lo que yo anhelo, de mi necesidad? Y entonces ahí, cuando comienzas a leer la palabra de Dios, las cosas comienzan a cambiar. Tu mente comienza a ser más ávida, comienza a ser más afilada a aquello que necesitas y comienzas a entender, no, esto es parte de mi sentimiento, esta es una tristeza que ni siquiera es de Dios, pero hay que descartarla. Esta inseguridad que tengo, esto no es de Dios, pero hay que quitarla, porque la palabra dice que yo debo tener protección y seguridad en lo que dice. Entonces la palabra comienza a cambiar lo que antes pensábamos para establecer su principio, y de alguna forma el Espíritu comienza a obrar en el alma. ¿Sabes? Entender en algunos puntos, discernir, y discernir es diferenciar entre lo malo y lo bueno según el parámetro y la voluntad de Dios, porque sabes que cada uno tiene un discernimiento y empezamos a entender desde muy pequeño qué es lo bueno y qué es lo malo, porque Dios lo establece en nuestro corazón. Pero Dios habla y comienza a hablar de las cosas que son de lo espirituales. Antes de llegar a Cristo no entendían muchas cosas, a hablar del cielo, hablar de que tengo que colocar los ojos en Cristo, de que tengo que buscar de Él, de que por qué tengo que orar, que por qué tengo que ayunar, de por qué tengo que venir a la iglesia, de por qué tengo que congregarme, de que por qué tengo que traer a mis hijos a escuchar la palabra de Dios. Todo eso comienza a invadir nuestro corazón, y de alguna forma Dios comienza a cambiar y a transformar nuestro corazón. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Sabes? La palabra de Dios fue el que estableció, y si quieres puedes leer en el libro de Génesis, que la palabra fue el que estableció el origen del mundo. Dios establece, Dios cambia, donde no había nada. La imaginación y el propósito de Dios comenzó a crear montañas, comenzó a crear lunas, comenzó a crear soles, comenzó a crear la vegetación. Al principio comenzó a crear la lluvia, y al final, en el sexto día, comenzó a crear el hombre para que disfrutara, y el séptimo paró de su obra. Y todo eso lo hizo por medio de la palabra.
¿Sabes? Algo que hace la palabra que también de alguna forma está relacionada directamente con la fe, es que comienza a dar vida donde no la hay. Dice que la espada del Espíritu es porque es del Espíritu, y si buscas en todas las Biblias, dice Espíritu con E mayúscula. O sea que la palabra, la espada es de Él y no nuestra. No la podemos utilizar bajo nuestro antojo, bajo nuestra... Yo escuché una vez en esto y me reía en un cierto sentido porque es gracioso. Dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete. ¿Sí? Y este hombre hablaba de que le decía a la montaña, muévete. Como que yo estoy creyendo que la montaña se va a mover. Yo estoy creyendo que esa montaña se va a mover. Resulta ser que duró durante todo un mes diciendo, muévete a la montaña. Y la montaña no se movió. Señor, pero tú dijiste que tu palabra es verdad. Tú dijiste que tu palabra funcionaba. Pero esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad del Señor. Y así estuvo ese hombre durante todo un mes y se reía del mismo. Porque cuando Josué en la lucha por la tierra de Canaán, le habló a la luna y el sol y dijo, tú detente, luna detente en tal y sol detente en tal, y durante 24 horas estuvo peleando. ¿Cómo es posible que la luna y el sol le obedezca a un hombre? Y era porque Dios tenía la voluntad para que esa batalla se diera. Entonces entendemos que la palabra comienza a darte la habilidad de poder entender lo que en el Espíritu deberíamos estar haciendo en este momento. Deberíamos estar creyendo, creando un fundamento según la voluntad de Dios y no según mi voluntad. Porque bien sabemos que en nuestro corazón queremos hacer muchas cosas, pero la voluntad de Dios es otra. Así que con esto finalizo y te dejo esta pregunta en tu corazón para que puedas analizarla en el hogar, ¿sí? Junto con todas las demás vestiduras, ¿cuál es la que más necesito? Incluyo en esto el yelmo de la salvación, incluyo en esto la espada del Espíritu, incluyo en esto el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe. ¿Qué necesito yo para esta temporada? ¿Qué necesito yo entender? Porque a ciencia cierta todo esto es solamente un reflejo de lo que Dios quiere colocarnos, que nos dejó, pero eso nunca se nos quita como nosotros nos quitamos esta ropa. Siempre la tenemos colocada. Usted duerme y duerme con la vestidura. Usted se baña y se baña con esas vestiduras. Todo lo hace con las vestiduras. O usted en algún momento se quita las vestiduras. Usted en algún momento se quita la parte de la verdad. En alguna parte puedes quitarte de Cristo, la salvación. En algún momento puedes estar lejos del Espíritu. De poder puedes. Solo si retrocedes o dejas de hacer lo que realmente está hablando con la armadura de Dios. No solamente por las sandalias o por la coraza, por la vestidura. Está hablando de la justicia, está hablando de la verdad, está hablando del evangelio de paz, está hablando de la espada del Espíritu, está hablando de la salvación, está hablando de características específicas para poder. Solamente lo dibuja con cada una de estas vestimentas. ¿Qué necesito para esta temporada desarrollar? ¿Qué necesito para esta temporada yo seguir adelante? Sin la armadura de Dios estás desprotegido. Sin la armadura de Dios no podemos saber si en cualquier momento puedes recibir un ataque. En cualquier momento puedes recibir cualquier problema. Pero sin la armadura de Dios estás desprotegido totalmente. ¿Te gustaría aceptar a Jesús y ser revestido de esa armadura? ¿Has sentido de que Cristo no es tu salvación o te has alejado de esa salvación creyendo que estás desprotegido cuando Cristo ya te protegió?
Te sientes débil, pero cuando ya Cristo te fortaleció. ¿Has sentido miedo a la muerte cuando sabes que Dios te dio vida juntamente con Cristo? ¿Has dejado el espíritu o has apagado el espíritu creyendo que sin leer la palabra, sin congregarte, sin ayunar, sin orar, tu cuerpo espiritual puede vivir como si nada? Sin la comida espiritual, tu cuerpo no puede vivir. Y ese es el reflejo de lo que hemos estado hablando. Dios ha venido a salvar no solamente nuestro cuerpo, no solamente nuestra familia, no solamente todo, sino completamente. Todo y cada uno de los ángulos. ¿Hay alguno que haya sentido o no está seguro de su salvación? Yo quiero orar por ti. Así que es sencillo, solamente tienes que decirle: Espíritu Santo, perdóname si en algo te he contristado, si te he apagado, perdóname. Guíame, guía mis manos, guía mis pensamientos, guía mi corazón para poder hacer tu voluntad, porque sin ti no soy nada. El salmista decía: no quites de mí a tu Santo Espíritu. Yo no sé qué sería de mi vida si no tengo a su Santo Espíritu. Yo no sé qué sería de mi vida si yo no lo tengo a Él. Si Él no está en mi vida, significa que yo estoy seco. Si Él no está en mi vida, significa que yo estoy mal. Si Él no está en mi vida, significa que yo estoy alejado de Cristo. Si Él no está en mi vida, significa que yo estoy en un lugar contrario, en un lugar diferente. Yo necesito estar en su presencia. Yo necesito estar muy cerca de Él. Solamente cerca de Él. Santo. Por eso, Espíritu Santo de Dios, te amamos y te adoramos, Señor. Te amamos y te adoramos, Señor. Vamos a darle un minuto solamente. No digas nada, tranquilo. Dios ya conoce lo que tienes en tu corazón. Dale este minuto entre tú y Dios. Solamente escucha la armonía. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón en medio del silencio. Que el Espíritu Santo ministre tu corazón en medio de esta dulce armonía que Él coloca en nuestro corazón. Háblale a Él y dile que lo necesitas. Espíritu Santo, yo te necesito, Señor. Yo te necesito. Mi alma me necesita. Así que levanta. Amén. Amén.